bonita del libro de Ralph Millar, que es uno de los padres de la cirugía plástica, donde se plasma o se describe de una forma muy bonita la relación que existe entre la mano y el cerebro, representándolo como una extensión del cerebro, y la conferencia que hay entre el cerebro, los ojos, el corazón y la mano. En el primer capítulo de este libro, el doctor da una frase muy bonita que es que quien usa sus manos es un obrero, quien usa sus manos, sus ojos y su corazón es un artesano, y su cerebro es un artesano, pero quien usa sus manos, su cerebro y su corazón es un artista. Entonces lo que vamos a tratar de resolver con este tema es cómo mirar desde un punto muy amplio la complejidad de la mano espástica en los pacientes y cómo por medio de una forma artística poder devolverle algo de calidad de vida a estos pacientes. Entonces, empezaré hablando un poco de la historia de la espasticidad y del manejo quirúrgico, la definición de espasticidad que ha cambiado a lo largo del tiempo, algo de epidemiología, fisiopatología, examen clínico, escalas diagnósticas y ya, por último, enfocado en el tratamiento quirúrgico de las diferentes eh, espasticidades que vamos a encontrar en el miembro superior. En cuanto a la historia, el término de espasticidad proviene del griego espásticos, spam, que significa tirar hacia sí mismo, y en su época Hipócrates lo describió como espasmos aquellos estatus o contracturas de los pacientes epilépticos. Posteriormente, se siguió denominando el término de espasticidad a las contracturas, sobre todo a las contracturas cervicales, donde el cuello tiraba literalmente hacia el lado muscular que estaba contraído, pero fue los estudios de Sir Charles Sherrington, sus estudios en gatos, que describió por primera vez o dio las bases para poder explicar el fenómeno de espasticidad, describiendo las posiciones en descerebración de los gaticos a los que les hacía diferentes cortes en toda la vía neuronal. A quien se le atribuye como tal el término o la definición de espasticidad de Salance, lo hizo en 1980 y es básicamente lo describe como un incremento intrínseco del tono muscular que va a ser dependiente de la velocidad del reflejo de estiramiento. En ese momento el doctor lo escribió como solamente con el movimiento pasivo y que se acompañaba con sacudidas. Luego el doctor John en 1994 agregó otros elementos neurofisiológicos a esta definición y agregando que la espasticidad era independiente del tipo de movimiento, si era pasivo o activo, si era de la articulación o de la extremidad como tal, y que también dependía de un procesamiento anormal intramedular. Entonces tenemos como conclusión de la definición de espasticidad que es un trastorno motor que hace parte de las características o de los fenómenos positivos, de los síntomas positivos del síndrome motoneurona superior, donde hay un aumento dependiente de velocidad del reflejo tónico de estiramiento, acompañado de sacudidas y de hiperexcitabilidad. En cuanto a la epidemiología, hay 4 o 5 grandes lesiones en toda la vía del sistema nervioso que van a estar acompañadas de espasticidad. No muy común la esclerosis múltiple con una incidencia de 4,2 por 100.000 habitantes. Sin embargo, es alta la presencia de espasticidad que va desde un 37 a un 78%. ACV, una incidencia de 183 por 100.000 habitantes. Sin embargo, este valor puede ser un poquito más alto según los estudios reportados, pero en general se describe que un 35% de los pacientes con ACV desarrollan espasticidad, y eso lo desarrollan a partir de los primeros 6 meses luego del ACV. El trauma encefalocraniano, un 2% de la población en Estados Unidos presenta siendo el moderado y el grave el que más se acompaña de espasticidad, hace un 50%. Y la parálisis cerebral, si bien es una incidencia de 3,6 por 1.000 habitantes, el 90% de estos pacientes van a presentar espasticidad, sobre todo en los miembros superiores.
Y las lesiones medulares también con un 40% de espasticidad. En cuanto a fisiopatología, no voy a hacer mucho énfasis en esto debido a que los expertos en el tema son ustedes y la idea no es ahondar tampoco mucho en eso. Lo que sí es que hay que describir que lo que sucede es un desequilibrio entre las vías inhibitorias y excitatorias de las motoneuronas alfa, donde la base de la fisiopatología es la exageración del reflejo de estiramiento. Esto se acompaña de hiperexcitabilidad espinal y una pérdida del control inhibitorio de las vías descendentes supraespinales. Si bien no hay un mecanismo fisiopatológico que explique todas las características que tiene un paciente con espasticidad, se sabe que la paresia, la contractura de los tejidos blandos y la hipertonía son los mecanismos de deterioro motor en estos pacientes. Hablando a nivel cerebral, podemos tener tres lesiones, tres localizaciones anatómicas de lesiones, donde está la corteza con su área motora primaria, secundaria y complementaria, el tronco encefálico y la médula espinal con su tracto piramidal. Se describe que, por ejemplo, cuando hay una noxa, un ACV, se produce una reorganización neuronal anárquica que se va a manifestar inicialmente por espasticidad. Es como el ejemplo más claro de espasticidad en el contexto de ACV. Y la evolución de esta espasticidad va a estar dada por tres fases. Una fase espástica, donde hay un aumento del tono muscular, una fase de actitud vigorosa, donde hay una reorganización muscular, y una fase de retracción muscular, donde luego de esa reorganización muscular hay un crecimiento y una activación desigual entre los músculos agonistas y antagonistas, caracterizándose todo esto en paresia, hipertonía y contractura de los tejidos blandos. En parálisis cerebral, diferente a lo que sucede con muchas enfermedades musculoesqueléticas, es la característica estática que tiene este compromiso, conociéndose como una encefalopatía estática, donde hay una pérdida de la inhibición de la motoneurona inferior y una pérdida de las conexiones, caracterizándose por tanto síntomas positivos y negativos, siendo la espasticidad parte de estos síntomas positivos de motoneurona superior, que finalmente concluyen en acortamiento muscular, torsiones óseas, inestabilidades y contracturas articulares y finalmente una artritis degenerativa. Para abordar estos pacientes es realmente complejo y se necesita de un apoyo multidisciplinario, donde está encabezado por el fisiatra, terapia física y ocupacional, la red de apoyo que tenga ese paciente, la red de apoyo social y familiar, el tipo de aseguradora. Eso lastimosamente influye en los desenlaces que puedan tener estos pacientes. Y no menos importante, pero sí como en el último de los últimos eslabones de manejo, la función del cirujano en el tratamiento y en mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El abordaje clínico debe ser estandarizado, donde debemos definir primero cuáles son las posiciones espontáneas que tiene el paciente, cuál es la funcionalidad que tiene, no solo para nosotros, no solo para el entorno social, sino para ese paciente, cuál es la función que cumple sus extremidades, qué tipo de sensibilidad presenta, cuáles son los grupos musculares espásticos y definiendo así con el examen motor cuáles son los grupos débiles y cuáles son los grupos espásticos sobre los cuales puedo hacer manejo quirúrgico. Muy importante que el examen físico y el abordaje de estos pacientes debe ser repetido debido a que la espasticidad aumenta tanto con la fatiga, el estrés. El paciente lo están revisando varios médicos al mismo tiempo, puede aumentar y dar una falsa aumento de la espasticidad, que puede cambiar un poco el manejo y las opciones de tratamiento. Y siempre tener muy en cuenta cuáles son las expectativas del paciente y de su red de apoyo, qué es lo que ellos quieren cuando se está haciendo el abordaje quirúrgico, qué es lo que el paciente y sus familiares quieren mejorar o qué se les facilitaría de la atención de este paciente.
En cuanto a las posiciones espontáneas, es muy característico que los pacientes con espasticidad de mano de miembro superior tengan un hombro en aducción por contracción del subescapular y del pectoral mayor, un codo flexionado por espasticidad de los flexores, el braquiales, el brachioradialis y el bíceps, un antebrazo en pronación por actividad del pronador teres, una muñeca flexionada por la masa flexora de la muñeca, donde está el flexor carpirradial y el flexor carpinaris y los flexores digitorum profundos y superficiales. Una mano, que es una mano que puede estar en una posición de puño, y un pulgar en aducción. La posición característica de la muñeca es en flexión, y muy grave la deformidad que presenta el pulgar en forma de puño, que puede estar con la falange extendida o con la falange flexionada, haciendo presión sobre la palma de de esta extremidad. Cuando estamos haciendo el examen físico, hay tres cosas que debemos diferenciar en estos pacientes para poder saber a cuáles les hago manejo quirúrgico, y uno es la rigidez, que es el aumento uniforme de toda la masa muscular cuando se está contrayendo y que no va a depender de la velocidad; la contractura, que es un acortamiento fijo del músculo; y la espasticidad, que es esa resistencia al estiramiento, donde uno intenta estirar, estirar, hasta llega un punto que puede vencer al paciente. Sobre las contracturas, por ejemplo, las transferencias tendinosas no van a tener muy buenos resultados, ni tampoco sobre la rigidez, pero en las espasticidades sí es una muy buena opción de manejo. En cuanto a la función que va a tener este paciente en su vida cotidiana, la podemos valorar de diferentes formas. La escala de Fullmeyer, que valora la severidad de la discapacidad que presenta el paciente, y es muy buena porque permite también describir cuál es el grado el margen de recuperación motora que va a presentar este paciente. La escala muy conocida de Bartel. Sin embargo, siempre se debe hacer la valoración funcional más enfocada en la clínica y en las necesidades de ese paciente, y no tanto adheridos a estas escalas funcionales. Otra de las escalas que debemos valorar en esos pacientes son las escalas para objetivar la espasticidad. Eso va a depender del número de extremidades comprometidas, si es una mono, hemi, tetraplegia o cuadriplegia, donde vamos a tener dos escalas principales: la escala de Ashworth, que se basa en la resistencia al movimiento pasivo, y la escala de Tardieu. Esas son las dos escalas donde vamos a objetivar la espasticidad, teniendo en cuenta que los pacientes con un grado mayor de espasticidad muy probablemente no se beneficien de cirugías funcionales, pero sí de cirugías higiénicas, como veremos más adelante. Y muy importante en los pacientes con PCI, para objetivar estas espasticidades, es mejor esperar por lo menos 2 años donde haya ya transcurrido toda esa dinámica, y esos cambios dinámicos neuronales, y se pueda establecer como ya un daño neuronal estático, que nos permita ser más objetivos con la medición de la espasticidad. Otra de las escalas que se pueden utilizar, si bien están hechas para ACV, me pareció muy interesante, y otra de las recomendaciones del doctor Plata de presentar esta escala, y es que se basa en objetivos individualizados. Entonces nosotros no metemos al paciente en un estándar social, sino en un estándar propio del paciente y de sus condiciones de vida, y permite describir unos criterios a priori para poder definir si el resultado quirúrgico que hagamos sobre ese paciente va a ser exitoso o no. Entonces, se basa en dos dominios principales. Entonces, dolor y disconfort, imposibilidad o movimientos involuntarios, los rangos de movimientos y la parte cosmética dentro de las partes de los síntomas. Y en cuanto a la función, si tienen actividades pasivas, funciones activas, cómo es la movilidad y cómo se le facilita la atención o la terapia en estos pacientes. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo de la red de apoyo y del paciente, se pueden enfocar los objetivos antes de empezar el manejo quirúrgico.
En cuanto al examen motor, es realmente difícil porque hay muchas variaciones entre los agonistas y los antagonistas, por lo tanto, eh, se ha descrito que un examen motor de un paciente con espasticidad debe ser hecho por una persona que esté muy bien entrenada, que tenga mucha experiencia en el manejo de estos pacientes y que debe ser en un ambiente controlado, por lo que decía que la fatiga y el estrés puede aumentar la espasticidad. Definimos cuáles son los grupos musculares que están espásticos, cuáles están flácidos y sobre todo cuáles presentan algo de atetosis o que están atetoicos, que muy probablemente tampoco este grupo de pacientes se vaya a beneficiar de un manejo quirúrgico funcional. Vamos a verificar también la pseudoparálisis de los músculos no espásticos, cuáles son los rangos de movimiento que presenta, si el paciente camina o no, si el paciente presenta o no actividad voluntaria, y en caso de presentar actividad voluntaria vamos a definir si esa va a estar limitada por la espasticidad o esta va a estar limitada por la coordinación de los movimientos, donde nuevamente ingresamos a este grupo de los atetoicos o de los atetoicos, perdón. Y definimos el paciente presenta igualmente distonía, ¿no? Que nos va a cambiar las opciones de tratamiento quirúrgico. En la mano, muy importante, realizamos la prueba de Bunel para definir si el paciente, sobre todo cuando tiene deformidades en cuello de cisnes o una mano en puño, si el paciente lo que presenta o no es una espasticidad de los músculos intrínsecos, porque eso nos va a definir cuáles grupos musculares, si van a ser los intrínsecos o los flexores extrínsecos los que vamos a darle manejo quirúrgico. Otra de las maniobras durante el examen motor de estos pacientes es el ángulo de Volkmann, donde miramos el ángulo de flexión de la muñeca que se necesita para obtener la extensión completa de los dedos. Y esto me va a hablar de qué tanta tensión tienen estos tendones flexores y si se benefician o no de manejo quirúrgico. En cuanto al examen sensitivo, esos pacientes se caracterizan porque tienen una sensibilidad básica conservada que es tacto y dolor, pero tienen alterada la estereognosis, la discriminación de 2 puntos y la propiocepción. Cuando miramos ya enfocados en la mano como tal espástica, la podemos clasificar en una mano extrínseca, donde vamos a tener las características del codo en flexión, el antebrazo en pronación y la muñeca y los dedos en flexión, una desviación cubital. Y lo metemos en 3 diferentes grupos dependiendo de si hace, cómo está la extensión de los dedos y la flexión de la muñeca. Y el otro grupo de clasificación son la mano espástica intrínseca, que es el intrínseco plus en el cuello. Qué pena que no sé si... Ah, no, perdón, que a veces se me cae el internet y me avisan es por el celular de que no se está escuchando nada. Esa es una imagen de cómo se observa las clásicas manos en puño con espasticidad o deformidad de los intrínsecos. Entonces, cuando ya agrupamos todo el abordaje clínico, definimos cuál es el grado de espasticidad con las diferentes escalas que ya mencioné, cuál va a ser el impacto al tratar esta espasticidad, porque siempre hay que tener en cuenta en que muy probablemente la espasticidad que tiene el paciente es una forma de compensación funcional que ya por medio de plasticidad y de reorganización el paciente la está utilizando, por lo tanto debemos tener cuidado de si es un mecanismo compensatorio y no alterarlo. ¿Cuáles son los grupos débiles y qué impacto tiene el tratar esos grupos débiles? El tiempo de evolución de la espasticidad también es muy importante. En caso de lesiones medulares, debemos esperar entre 6 y 18 meses para ofrecer un manejo quirúrgico, esperando que ya pase esa meseta de reorganización neuronal. Debemos valorar el déficit cognitivo, si bien esto para las cirugías funcionales, debido a que el paciente debe participar de forma activa en el proceso de rehabilitación, debemos también en ese mismo camino verificar la agudeza visual y la discriminación sensitiva que tenga el paciente, porque una extremidad insensible muy probablemente no se va a beneficiar de una cirugía funcional. La presencia es extrapiramidalismo y lo mismo, sensibilidad a propiocepción, y si el paciente presenta o no un control voluntario de esos movimientos.
Nuevamente, algo central en el abordaje de esos pacientes es las expectativas del paciente. En esta corte de 618 pacientes, en el grupo de los cuadriplégicos, el porcentaje de respuestas, cuando le preguntaban si usted quiere mejorar algo funcional de su estado actual, ¿qué sería? La gran mayoría, la mayoría de los pacientes contestaron que la función de la mano y del brazo, incluso por encima de la función sexual y de estabilidad del tronco y del control de esfínteres. Por lo tanto, esa va a ser nuestra prioridad en el manejo de los pacientes espásticos. Para mencionar el tratamiento no quirúrgico, muy importante iniciar la terapia física con ellos. Hay medicamentos inyectables, orales o incluso intratecales que se utilizan en el manejo de la espasticidad, los relajantes musculares, los anticonvulsivantes y muy utilizada la toxina botulínica, que también nos sirve para verificar cuáles son esos grupos musculares que están espásticos y cuáles grupos están contracturados. Por lo tanto, el iniciar un manejo conservador con toxina botulínica nos puede predecir cuál podría ser el éxito del manejo quirúrgico de estos pacientes. Y lo mismo, no toda espasticidad requiere tratamiento. Hay espasticidad con contracturas muy severas que al aplicarles una ortesis muy probablemente lo que voy a hacer es lacerar, macerar y producir úlceras en la piel. Y que puede que el paciente se haya adaptado a su espasticidad y que sea funcional con ella. Cuanto al manejo quirúrgico, quien da las bases del manejo quirúrgico fue el doctor Eduardo Zancoli en 1968. Él publica su serie de 45 pacientes y luego en la segunda edición de su libro con más de 200 pacientes da las bases que hasta el momento siguen siendo el estándar de manejo quirúrgico en estos pacientes, donde el manejo básico es la liberación de grupos musculares, sea por fasciotomía, estenotomía o desinserciones, que es lo que vamos a desglosar ahora mismo. Dos preguntas importantes al revisar el tema y es si la cirugía se debe considerar entre las opciones de tratamiento. Al inicio, antes de empezar a revisar este tema, mi concepto era que los pacientes, el manejo quirúrgico era la última opción, como dejarlo cuando ya ha fallado todo, y en realidad no es así. Estamos privando a muchos pacientes, sobre todo los pacientes con espasticidad, no tanto para miembro superior, sí, pero para miembro inferior, donde una deformidad en equinovarus puede incluso beneficiarse de un manejo quirúrgico temprano. Por lo tanto, la idea también es cambiar la idea de que el manejo quirúrgico es la última opción en estos pacientes. Y si la cirugía es una muy buena opción en ellos, en estos pacientes, ¿qué tipo de cirugía debemos hacer? Algo que nos cuentan a nosotros mucho en cirugía plástica, y es que cuando hay muchas técnicas, cuando hay muchos epónimos, es porque en realidad nadie sabe qué hacer, o porque hay muchas vías de llegar a lo mismo. Por lo tanto, es muy bonito que en los pacientes espásticos se hace un enfoque individualizado, donde tenemos muchas herramientas para llegar a un mismo punto. Por lo tanto, voy a describir algunas de las técnicas quirúrgicas para abordar los diferentes segmentos corporales. En cuanto al sistema nervioso central y médula, está muy descrito las risotomías posteriores, que eso no me voy a meter en este tema. En la cirugía de nervio periférico se realizan sobre todo neurectomías para el cubital en el canal de Guyon. Y sí voy a hacer énfasis sobre lo más común, que es la cirugía de músculos y tendones periféricos. Entonces, cuando vamos a enfocar los pacientes desde el punto de vista quirúrgico, sabemos que debemos disminuir las fuerzas musculares, podemos disminuirlas, eliminarlas, podemos redireccionarlas, podemos liberar esa rigidez articular, restablecer el balance de esas articulaciones y por último, esto se traduce en estabilizar el movimiento articular. Lo que no vamos a lograr con el manejo quirúrgico, que debemos darlo claro en el paciente, es que va a recuperar el control voluntario y que vamos a aumentar la fuerza en estos pacientes. Cuanto a las indicaciones de tratamiento, el dolor, la dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, el paciente que tiene una movilidad deteriorada, el simple hecho de tener una mano en puño, un paciente cuadripléjico con una mano en puño, y poder lograr liberar esa flexión del antebrazo y darle un poco de extensión, ya con eso el paciente va a poder manejar el joystick
de su silla de ruedas y va a poder tener una mejor movilidad y calidad de vida. El posicionamiento deficiente de las diferentes articulaciones, de forma temprana el desarrollo de contracturas, y ya las cirugías higiénicas, donde por las contracturas es muy difícil la higiene de los pacientes y se empiezan a infectar y a ulcerar. Entonces, ¿cuándo vamos a operar? Idealmente luego de la NOX entre 6 y 18 meses, esperamos que haya esa meseta o esa pendiente de recuperación, y las ventajas que va a tener el manejo temprano quirúrgico de estos pacientes es que vamos a poder abordar las articulaciones de una mejor manera y que la discapacidad de esos pacientes va a tener una menor duración, porque precisamente ese es el objetivo de la cirugía en los casos funcionales. Las desventajas que, como decía, hay unas condiciones más bien neurológicas dinámicas que van a ser poco predecibles, por eso, sobre todo en PSI, esperamos 2 años para hacer la objetividad de la espasticidad de darle el manejo quirúrgico. Y ya la cirugía tardía tiene las ventajas de que ya está más establecido el daño, y las desventajas va a ser que, obviamente, entre más pase el tiempo, va a ser más probable que se dé esa contractura de los tejidos blandos y esa rigidez articular. Entonces, nuestros objetivos quirúrgicos son mejorar la función tanto activa como pasiva de esos pacientes, mejorar el dolor, disminuir la dependencia no solo del paciente, sino de su entorno social, ofrecerle al paciente una solución que va a ser permanente en la gran mayoría de los casos, y no dejando de último y dándole también importancia a la mejor estética. La estética puede no solo aliviar funcionalmente, sino aliviarle suena muy altruista, pues, pero también aliviarle el alma a, a estos pacientes y su calidad de vida. En cuanto a las técnicas de alargamiento muscular, que es lo que más se realiza en cirugía de mano espástica, está el alargamiento fraccionado, que entre más espástico esté la unidad musculotendinosa, mayor va a ser el alargamiento. O sea, es un corte así literal sobre el tendón, la espasticidad. Permite el alargamiento, con lo que podemos darle un poquito más de balance muscular al paciente. En este caso vemos también ese ejemplo donde está el tendoncito y el músculo, lo cortamos y con eso le damos mayor alargamiento. Los alargamientos en BY, si bien técnicamente puede ser fácil hacer un alargamiento en BY, la calibración y la tensión va a variar mucho, y se termina casi que haciendo esa a ojo en el acto intraoperatorio. Por lo tanto, los desenlaces van a ser poco predecibles. El alargamiento en Z, también muy utilizado y muy útil, me permite también dar un alargamiento hacia un 20 un 30% de esa unión musculotendinosa. Y las hemitenotomías. Son mucho las opciones de manejo quirúrgico que vamos a tener, sea del hombro, sea del codo, sea del antebrazo, sea de la muñeca y de los dedos y del pulgar. Voy a mencionar solamente las más comunes y para darle una idea general de qué es lo que desde el punto de vista de cirugía plástica y de cirugía de mano podemos ofrecerles a estos pacientes. Consideraciones antes de operar: verificar muy bien cuál es el fenómeno de contracción que tenga el paciente. Si tiene una alteración de la sensibilidad, por lo mismo, poco se va a beneficiar de un manejo funcional. La presencia de retracciones y contracturas que no se benefician de transferencias tendinosas. El déficit intelectual, si voy a someter al paciente a un proceso de rehabilitación activo. Las lesiones extrapiramidales, se puede hacer manejo quirúrgico, pero no es un manejo funcional, y la presencia o no de movimientos voluntarios. En resumen, cuando no podemos hacer manejo funcional, vamos a enfocarnos en que el paciente tenga una mejor higiene y pueda lograr algo de facilidad en el vestido. Hacemos un análisis postural, verificamos cuáles son los músculos espásticos, cuál es el grado de contractura tanto articular y muscular. Muy importante la debilidad de los músculos antagonistas, porque como mencionaba, en la cirugía sea de alargamiento, sea de transferencia tendinosa, yo lo que estoy haciendo es un balance muscular. Entonces tengo que estar muy seguro que la modificación que yo estoy haciendo, por ejemplo, en caso de una flexión de muñeca, si no tiene muy bien los otros flexores de la muñeca,
al hacer las transferencias tendinosas, el paciente pueda terminar quedando más bien con una deformidad en hiperextensión. O que ese músculo antagonista está débil, no va a actuar y no va a servir en caso de las transferencias y de los alargamientos. ¿Qué músculos están disponibles para transferencia? Que no, obviamente no sean músculos contracturados. Y la edad del paciente. Ya enfocado por segmentos corporales. Cuanto al manejo quirúrgico del hombro, como mencioné, la deformidad principal es la aducción, la rotación interna del hombro. Por lo tanto, el procedimiento más realizado es el alargamiento del pectoral mayor. Otro procedimiento es la osteotomía rotacional del húmero, que si bien se puede utilizar de forma higiénica, no tiene muy buenos resultados. La artrodesis, como voy a mencionar inmediatamente, se utiliza sobre todo en los pacientes que tienen luxaciones dolorosas de la articulación glenohumeral, y las transferencias tendinosas, que es algo que se está utilizando eh, en los últimos años, está facilitada por la gran cantidad de áreas donantes, el intercostal, el pectoral medial, incluso en los pacientes hemipléjicos se puede hacer un C7 contralateral, y con eso podemos darle una mayor activación muscular, porque a diferencia de las patologías del nervio periférico, aquí no hay un proceso de nervación tan marcado, la unidad muscular está funcionando, simplemente está espástica. Entonces, clásicamente se ha descrito que se hace manejo, o las indicaciones de manejo en las fallas del manejo conservador y como cirugías higiénicas. En este caso, por ejemplo, uno dice, sí, pero la deformidad clásica es la aducción y la rotación interna, a veces está más bien en la abducción del hombro, es porque existe una luxación glenohumeral, que en muchos casos es dolorosa, donde definitivamente un paciente con una mano poco funcional, con una mano dolorosa, si bien es un procedimiento bastante invasivo, puede mejorarle un poco el dolor y la posición de la extremidad, aunque no mejora, no es una cirugía higiénica, que es realizar la artrodesis de la articulación glenohumeral. Y entre las contraindicaciones deben valorar también la función el control escapular que tenga el paciente para que me pueda sostener esa artrodesis. El codo, muy de las cirugías más realizadas, estos pacientes con espasticidad severas tienen graves problemas de higiene. Por lo tanto, la cirugía de alargamiento del tendón flexor nos puede facilitar el manejo higiénico y funcional. Sin embargo, hay que tener presente que estos pacientes muchas veces, si tienen una debilidad de los músculos antagonistas, o si tiene una debilidad de la flexión activa del codo, le voy a perjudicar la función de llevarse, por ejemplo, la mano a la boca. Por lo tanto, por eso el examen físico debe ser tan cuidadoso, repetido y meticuloso. Y obviamente valorar la contractura articular y de los tejidos blandos, si bien es una contraindicación relativa, porque podemos hacer liberación de la cápsula anterior del codo. Son muchos los procedimientos que podemos hacer en el codo, y teniendo en cuenta que cuando son contracturas mayores a 45 grados, hacemos la liberación de la cápsula articular. Entonces, también utilizamos técnicas de manejo de tejidos blandos y cirugía plástica, como es el reclutamiento de tejidos por medio de Z-plastias. Estos pacientes pueden quedar con defectos, como en este caso de una contractura en flexión. Se diseñan colgajos fasciocutáneos, y el defecto restante se cubre con un injerto de piel, y con eso podemos hacer el alargamiento, las tenotomías que tengamos que hacer, y mejorar la flexión de esa articulación. El antebrazo es realmente difícil, sobre todo porque estos pacientes tienen una posición en pronación que va a limitar la función bimanual de este paciente, agarrar cosas y sostener las cosas. Sí, hay diferentes formas de clasificar las deformidades del antebrazo. Uno de los artículos que encontré lo clasifican en 4 grupos. El grupo 1 son esos pacientes que tienen una supinación activa más allá de neutro. Por lo tanto, en esos pacientes no se recomienda hacer un manejo quirúrgico. En los pacientes con supinación activa menos de neutra, y ya con compromiso de esa supinación activa,
hay diferentes procedimientos como es liberar el pronador teres y hacer un redireccionamiento de ese pronador teres. La deformidad en supinación es poco común, es más común en pronación. Y ya para las deformidades de inflexión de muñeca, como voy a mencionar más adelante, están las clásicas transferencias tendinosas que muy probablemente en el proceso de reconstrucción de esos pacientes nos enfrentemos a esos procedimientos. Entonces encontramos que la deformidad en pronación se da principalmente por la espasticidad del pronador teres y del pronador cuadrado. Entonces sobre esos grupos musculares nos enfocamos haciendo tanto liberación del pronador teres, que muchas veces no es un procedimiento solamente para el antebrazo, sino que de una vez vamos a hacer manejo de la extensión de la muñeca con la transferencia muy conocida que es la transferencia de Green, que es una transferencia del flexor carpi ulnaris al extensor carpi radialis brevis. Hacemos redireccionamiento del pronador teres y un procedimiento también que se puede utilizar, que es el deslizamiento de los músculos flexores pronadores. Teniendo en cuenta nuevamente que si hay una debilidad de los antagonistas, o hay una sobrecorrección con esas transferencias, puedo terminar metiendo al paciente una deformidad en supinación. Las transferencias tendinosas, los objetivos es restaurar el balance muscular y lograr nuevamente un control activo muscular, por lo tanto el paciente debe tener un control voluntario de sus extremidades. Y en los pacientes con tetraplegia, el objetivo principal, número uno, es lograr la extensión de la muñeca. Luego seguiría la pinza, el agarre y por último la reconstrucción de los intrínsecos. ¿Qué contraindicaciones podemos tener para las transferencias tendinosas? Están las contracturas articulares. Si bien esos procedimientos no se hacen solo, muchas veces van acompañando de tenotomías, alargamientos o liberaciones articulares. La espasticidad del músculo donante es también muy relativo porque se puede manejar. El paciente no tiene una forma de hacer un proceso de rehabilitación completo. El procedimiento de Green, la transferencia, que es la transferencia del flexor carpi ulnaris al extensor carpi radialis brevis. Como estoy movilizando el flexor carpi ulnaris, tengo que tener presente que el flexor carpi radialis sirva, porque si no, meto al paciente en una deformidad en hiperextensión, como mencionaba. En caso de que el flexor carpi ulnaris no esté presente o no esté disponible, o que el paciente tenga un flexor carpi radialis tampoco en buenas condiciones, puede hacer transferencia del pronador teres al extensor carpi radialis brevis o del brachioradialis al extensor carpi radialis brevis. Y la principal indicación para este tipo de transferencias es lo clásico de esos pacientes: la flexión de la muñeca, la pronación y la desviación ulnar, que es muy característica. Eso es una imagen del procedimiento. Se libera en el pisiforme del flexor carpi ulnaris, se le da la vuelta literal por un túnel subcutáneo hacia dorsal y se sutura con técnica de pulver tap al extensor carpi radialis brevis. Cuando el paciente tiene una contractura severa, una contractura dolorosa de una mano que no es funcional, de las opciones quirúrgicas que tenemos es la artrodesis de la muñeca, que se puede acompañar o no de carpectomía de la fila proximal, donde vamos con esa carpectomía vamos a darle un poquito más de longitud a los flexores, y se debe realizar en los pacientes que ya tengan una madurez esquelética, que tengan contracturas capsulares fijas, que no tengan control voluntario de su extremidad, y sobre todo para cirugías higiénicas, que le permita al paciente un poquito más de manejo higiénico. En cuanto a las espasticidades de la mano, hay deformidades muy severas donde hay unas manos con pérdida de la sensibilidad, con una mano en puño, donde las uñas lo que hacen es lesionar la región palmar y se van a producir úlceras e infecciones. En estos pacientes definitivamente se le va a ofrecer son cirugías higiénicas. Para la mano en puño tenemos el alargamiento de toda la masa flexora del antebrazo. O sea, si bien es un abordaje amplio, se libera toda la masa muscular y con eso podemos lograr un poquito más de longitud y liberar esa masa muscular. También se hace también liberación en el túnel.
Ya metiéndonos con los dedos, está la clasificación de Sankoli para valorar la extensión activa que tengan los dedos y si se va a beneficiar sí o no de una transferencia del flexor carpi ulnaris al extensor carpi radialis longus. Vamos a clasificar a los pacientes dependiendo si tienen una flexión espástica mínima, moderada o severa, y en aquellos pacientes que tienen una extensión digital pasiva completa, pero no tienen una extensión activa, se benefician de las transferencias Tindnos. En el caso contrario, no se realizaría. El manejo del pulgar, el pulgar es realmente difícil. Eh, los pacientes se presentan con aducción del pulgar que no obedece a un control voluntario y lo podemos clasificar con la escala de House en deformidades, en pulgares intrínsecos, extrínsecos o combinados. El combinado es el clásico pulgar en palma, donde podemos combinar dependiendo de la fuerza, si está el aductor, el primer interóseo, el flexor pollicis y longus, podemos combinar técnicas tanto de liberación del aductor como del primer interóseo dorsal. Y además de eso, hacemos reclutamiento de tejido por medio de cetaplasia, con lo que vamos a aumentar este primer espacio interdigital y vamos a mejorar esas contracturas del primer espacio que se pueden presentar. Por último, la deformidad en cuello de cisne. Esta puede ser tanto por acción de los flexores extrínsecos como espasticidad de los extrínsecos. Por lo tanto, debemos realizar la prueba de Bunel y definir si es una espasticidad de los extrínsecos. El paciente, entre los procedimientos quirúrgicos, está el manejo de las bandeletas centrales y de las bandeletas laterales, sobre todo del lado cubital de los dedos. Se saca literal una tajada o una porción de esa bandeleta lateral, con lo que puede mejorar la deformidad. Y se hace también el manejo y la liberación de los intrínsecos, preferiblemente por un abordaje dorsal, con lo que podemos mejorar la deformidad en esos pacientes. Que si bien es raro que se presenten solo con deformidades en cuello de cisne, es una de las opciones que tenemos. Muchas gracias.